¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Y bueno, continuando con la serie de Marcos, el día de hoy vamos a profundizar en algunos versículos que vimos desde la semana pasada. Y esta serie que titulamos Servicio y Sacrificio, la estamos viendo de manera expositiva, verso a verso. Así que por favor, si quieren sacar su Biblia para que podamos continuar. La semana pasada vimos que Jesús andaba con sus discípulos en Capernaum y llega a la casa de Pedro, donde sana de una fiebre a su suegra. Y enseguida dice, cuando llegó la noche. Y nos quedamos ahí en esa parte. Entonces, antes de entrar en ese tema, ¿qué les parece si nos ponemos en manos de Dios? Vamos a orar, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites escudriñar tu palabra. Te rogamos ahora que tú nos hables a través de ella, que podamos ser desafiados a ponerla en práctica, que podamos conocerte más y que podamos crecer en santidad, Dios. Te rogamos que pongamos atención a este tiempo que vamos a leer acerca de lo que Jesús hizo. Te pedimos pues que bendigas este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer, para comenzar, los versos que siguen, para ir desmenuzando cada frase, para entender mejor lo que estaba sucediendo aquí y poder sacar las enseñanzas que Dios nos deja en este pequeño pasaje. Lo tenemos ahí en la pantalla, en la parte de abajo, y vamos a leer. Cuando llegó la noche, y luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocía. Esto es lo que vamos a hablar este tiempo. Entonces, como les decía, lo primero que encontramos en esta parte es el tiempo en que acontecen los hechos. El versículo 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, lo que nos da el tiempo en que ocurren los siguientes hechos. Debemos recordar y tener presente que la palabra de Dios vino a nosotros a través de una cultura diferente a la nuestra, que para muchos quizás es extraña por las costumbres que tenían y los pensamientos tan distintos a nuestra cultura. En este pasaje entonces vemos un énfasis en el día de reposo, que es el cuarto mandamiento. En las tablas de la ley que Moisés entregó al pueblo de parte de Dios. Y en los versos anteriores nos dimos cuenta que se encontraban en el día de reposo, porque lo menciona ahí un poco antes, en el versículo 21, pero ahora en el 32, cuando dice que llegó la noche, nosotros podemos concluir que acaba de terminar el día de reposo. El día para los judíos comienza y termina al ponerse el sol, no como nosotros estamos acostumbrados a las 12 de la noche. En Génesis, en el relato de la creación, ahí podemos leer al final de cada día que dice, y fue la tarde y fue la mañana. Este es un dato muy interesante, ya que podemos inferir que la razón de que la gente no fue antes con Jesús fue porque era día de reposo, y entonces estaba prohibido hacer cualquier tipo de trabajo, incluido lo que es viajar y cargar cosas pesadas. Los judíos tomaban muy en serio la ley. Por esa razón, ellos llevaron a sus enfermos y a los endemoniados hasta después de la puesta del sol, evitando así quebrantar cualquiera de los mandamientos que estaban establecidos por los rabinos y la ley de Dios. Entonces, vemos aquí en la siguiente diapositiva
que dice que le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué razón la gente llegó enfermos y endemoniados con Jesús? Bueno, solo unos versos antes, Jesús saca un espíritu inmundo de un hombre en una sinagoga y lo hace con autoridad. Y sabemos por el versículo 28 que su fama se había difundido por toda la región de Galilea. Además, justo había sanado a la suegra de Pedro. Y la gente sabía en ese instante esto sobre Jesús. Que Jesús sanaba enfermos, que Jesús sacaba demonios y que tenía verdadera autoridad. Es de esperarse entonces que quisieran que sus familiares y sus amigos y todos quienes estaban enfermos fueran sanos. Y que los endemoniados fuesen liberados de la opresión. Por eso les llevaron con Jesús. Nosotros sabemos que Dios sana aún hoy en día enfermos y libera espíritus inmundos. Por tanto, Jesús debería de ser nuestra primera opción cuando nosotros tengamos algún problema de enfermedad. Deberíamos de orar primero que cualquier otra cosa. Aunque nosotros sepamos que tenemos que acudir al médico, un buen principio que nosotros encontramos aquí es acudir primero a Jesús. Y segundo, también es lo que hizo la gente con sus enfermos. La gente llevó a sus seres queridos que estaban en necesidad de Jesús con Él. Nosotros podemos hacer lo mismo aún hoy. Podemos llevarles a nuestros enfermos, aún nosotros mismos podemos llevarles a nuestros enfermos a Jesús en oración. Aquellas personas de nuestra familia que padecen alguna enfermedad o algún sufrimiento. Pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar ahora con la siguiente parte. Y vemos aquí que dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Bueno, aquí podemos notar entre líneas que Marcos, quien redacta esto, se asombra, ¿no? Porque está usando expresiones como todos los que estaban enfermos, toda la ciudad, y otra traducción dice, grande es el número de aquellos que sanó. Capernaum era un pequeño pueblo, pero tenía muchas personas enfermas y poseídas por demonios. Y entonces la gente aprovechó esta oportunidad que se le presenta, ya que había tanta gente en la puerta de la casa donde estaba Jesús. Y aquí es donde nos debemos de preguntar, ¿la gente nos ve a nosotros con disponibilidad de la misma manera que aquí la gente ve a Jesús? Es decir, la gente a nuestro alrededor tiene la facilidad de acercarse a nosotros, quizás para conocer a Dios. ¿Eres tú y tu casa un lugar al que la gente puede acudir para conocer a Dios? La gente sabe que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, a quien ellos pueden pedir algún consejo u oración. En una ocasión que fui a visitar a un hermano en Cristo, a su casa, había una persona ahí que se había acercado a buscarlo y preguntó, ¿aquí se encuentra aquella persona que sabe de Dios? Qué maravilloso que la gente a nuestro alrededor nos pudiera ver de esa manera. Por esta razón, nosotros siempre debemos tener cuidado con nuestro testimonio. Por otro lado, Marcos usa la expresión toda la ciudad para decir que una multitud enorme había acudido. Es decir, que mucha gente se acercó a Jesús.
Sin embargo, la gente venía a Jesús ahí no porque reconociera que Él era Dios, sino por su fama de sanador y la necesidad de sanación que la gente tenía. Aunque Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, la gente lo buscaba solamente por el milagro de sanación. La gente no había percibido ese propósito principal de Jesús de traer salvación y verdadera sanación a todos. Hoy en día mucha gente va a las iglesias buscando algún milagro, cualquier tipo de milagro. La gente muchas veces se deslumbra por los milagros y por esta razón muchos falsos maestros se aprovechan de esto y prometen sanidad y engañan con falsos milagros a la gente para atraerla y después lucrar con ellos. Pero Jesús no quiere personas que vengan a Él para obtener un beneficio. Jesús quiere personas que vengan a Él para obtenerlo a Él mismo. Jesús es el mayor beneficio que alguien pueda poseer. Una relación con Dios mismo es el mayor tesoro que alguien pueda encontrar. Y reflexionando en esto, nosotros en nuestra vida deberíamos de buscar a Dios por quién es Él, no por aquello que Dios nos da. Jesús no quería personas que estuvieran interesadas solamente en sus milagros. Él quería seguidores que lo estuvieran buscando a Él. Él quería seguidores que buscaran la verdad y que desearan conocerle a Él. Debemos entonces buscar a Dios no por los milagros que nosotros vemos en nuestra vida, no por su provisión, sino más bien deberíamos acudir a Él porque Él es santo, Él es justo, fiel, misericordioso y todopoderoso. Así que no busques a Dios por sus beneficios, búscale por quién es Él. ¿Y significa entonces esto que no es correcto acudir a Dios por sanidad? ¿No es correcto que nosotros vayamos a Dios para pedirle que nos sane? No, por supuesto que no. Porque en los salmos nosotros vemos muchos ejemplos de ruegos que se hacen a Dios por parte de los salmistas clamando por sanidad. En el Salmo 41, el 38, el 116, entre otros. Pero es importante recalcar que Dios no es una herramienta más para que nosotros logremos nuestros deseos. Dios es una persona que nos ama y que nos creó para darle gloria. Y le vamos a dar la gloria cuando nosotros nos deleitamos en su presencia. Y aunque muchos fueron sanados, no menciona que fueron todos. No todos los que siguen a Jesús son sanados de sus enfermedades. Dios es soberano. Él tiene un plan, pero es un plan diferente para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus discípulos. Así que no podemos esperar que nos sane todas las veces, pero para cada persona que pone su fe en Cristo, Dios la libra de la esclavitud del pecado. Cada seguidor de Cristo es liberado de la condenación y va a poder disfrutar y deleitarse en Dios por la eternidad. Pero vamos a avanzar. Y dice el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y aquí vemos la compasión de Jesús sanando a muchos enfermos. Vemos aquí primero dos principios para el ministerio. Quiero que los veamos. Primero, podemos tomar a Jesús como ejemplo. Y en primer lugar notemos que Jesús estaba ministrando aquí aún en la noche. Si queremos ser buenos ministros, buenos servidores de Dios, deberíamos seguir el ejemplo de Jesús y ministrar en todo tiempo, aún en la noche.
Estoy seguro de que nuestro pastor ha realizado su labor pastoral de día, pero también de madrugada. Estoy seguro que muchos de los hermanos que han predicado aquí, si no es que todos los hermanos, se han desvelado en alguna ocasión preparando el mensaje que van a traer de parte de Dios. Entonces nosotros, como buenos servidores, tampoco deberíamos de poner límites a nuestro servicio en el momento que nosotros veamos una necesidad que Dios pone enfrente, que nosotros podemos cubrir, deberíamos de cubrirla. El Espíritu Santo nos va a guiar, justo como guiaba a Jesús ya en ese momento. Y cuando Dios ponga entonces una persona enfrente de nosotros con una necesidad clara y que nosotros podamos ministrarle, no deberíamos poner ningún pretexto. Quizás sea alguien a quien tú puedes predicarle el Evangelio o discipular o aconsejar con la palabra de Dios. No dejes pasar esa oportunidad para glorificar a Dios. Pero también ten en cuenta tus prioridades para que no descuides algún área importante, como por ejemplo tu familia o el matrimonio o tu relación personal con Dios. Por eso Jesús se apartaba y oraba y pasaba un tiempo con Dios, su Padre. Es precisamente cuando nosotros estamos más ocupados que necesitamos depender más de Dios y debemos de acudir a Él en oración. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, al igual que Jesús. El servicio no es una cosa más en una lista de deberes. El deseo de hacer la voluntad de Dios era la comida y la motivación de Jesús. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto. Ese día, Jesús sanó a muchas personas. Sacó a muchos demonios, tratando con cada persona de forma individual. Pero un poco antes, Él había tratado con muchas personas también. Seguramente Él pasó horas realizando esta labor. Fue un día agotador. Aún después de todas las actividades con las que había pasado ahí en la multitud, de enseñar en la sinagoga también, de sacar a un demonio, después de ir a casa de Pedro y sanar a su suegra, después de un día tan ajetreado, Jesús continuó trabajando. Él continuó trabajando para Dios, poniendo las necesidades de la gente por encima de sus necesidades. Y este es un gran ejemplo de servicio a Dios, por amor a Él. Quizás el servicio a Dios pueda ser muy cansado a veces, pero nunca va a ser una carga, porque el servicio a Dios, realizado con la motivación correcta, nos va a traer gozo a nuestras vidas. ¿Ustedes se imaginan a Jesús que estaba ahí sanando a las personas que estaban enfermas hasta tarde, poniendo una cara de agotamiento y tristeza? No, seguramente Él tenía un rostro que denotaba gentileza, paz y gozo. Así que pregúntate a ti mismo, si cuando tú sirves a Dios parece que lo que haces es una carga pesada, o quisieras usar tu tiempo en otra cosa, tal vez debas revisar la motivación de tu corazón. El servicio a Dios no es una obligación. El servicio a Dios es un privilegio. El servicio de Jesús fue sacrificial y es nuestro mayor ejemplo a seguir. Así que sirvamos con gozo a Dios. Pero vamos a continuar con esta parte de sanar enfermedades. Y una de las cosas que Jesús vino a corregir fue la consecuencia del pecado. Y una de estas consecuencias es la enfermedad. La enfermedad ese es un resultado directo del pecado, pues antes de la caída no existía la muerte, no existía la muerte física del cuerpo. Jesús vino a traer, por decir así, un anticipo de la solución final para el problema del pecado que todos tenemos. Él vino a traer esto a los enfermos antes de entregar su vida en la cruz.
donde destruirá para siempre la muerte y el pecado. Y un texto paralelo, ahí en los evangelios sinópticos, ahí en Mateo 8:17, cita a Isaías, y vamos a leerlo. Mateo 8, 16, 17. Ahí está citando Isaías 53. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es interesante ahí que está citando a Isaías. Así que ahí en Isaías se nos ilustra cómo Jesús cargaría con nuestras iniquidades y nuestras enfermedades en la cruz. Vamos a leerlo también. Esa parte de Isaías dice, perdón, me equivoqué de diapositiva. Vamos a regresar. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Fue herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, Dios nos amó tanto que, aunque no debería nunca sufrir las consecuencias del pecado, Él decidió hacerlo por amor a nosotros. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Y por su muerte dice que somos sanados espiritualmente. El apóstol Pedro nos explica de una forma más sencilla, ahí en su primera carta, hablando acerca de Jesús, y nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. El propósito principal de Jesús no era venir a darnos sanidad del cuerpo. Él vino a traernos verdadera sanidad, al quitar el pecado que nos separa de Dios, para poder vivir a justicia, dice, para poder vivir la justicia, para que vivamos a la justicia, es decir, para lograr hacer lo justo y bueno. Pero el costo fue alto porque alguien tenía que pagarlo, alguien tuvo que pagar con su muerte, tal como Dios lo estableció en su palabra. Jesús murió en nuestro lugar y con su herida, con esa herida mortal, nos curó del pecado para restaurar así nuestra relación con Dios. La última parte de nuestro pasaje dice, ahí en Marcos, que estamos, la última parte dice, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y quiero que notemos lo que está sucediendo aquí. Primero, vemos la autoridad de Jesús sobre los demonios. Un pasaje paralelo ahí en Mateo 8:16 nos dice que con la palabra echó fuera demonios. Con su palabra echó fuera demonios. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios.
hace un énfasis ahí con la palabra. Y bueno, después dice que sanó a todos los enfermos. Y esto contrastaba con los rituales llenos de superstición que los rabinos usaban en ese entonces para exorcizar demonios y que no daban resultado realmente, porque no siempre los demonios salían. Pero Jesús dice que con su palabra, con solamente su palabra, solamente tuvo que hablar. Es decir, que Jesús tenía una verdadera autoridad para echar fuera demonios. Lo que realmente Jesús estaba haciendo era un milagro grande, no era cualquier cosa. Nadie podía hacer tal cosa como la que Jesús hizo ese día. Claramente Jesús estaba demostrando su autoridad y poder sobre el reino espiritual. Pero luego dice aquí algo interesante también. Dice que no dejaba que hablasen. Una vez más, si vamos a un pasaje paralelo en Lucas, donde nos da más detalles, se nos dice que muchos demonios salían dando voces, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no les dejaba hablar. Y dice que porque sabían que Él era el Cristo. Fíjense aquí lo que dice. También salían demonios de muchos, dando voces, diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Los demonios sabían que Él era el Mesías prometido. Los demonios sabían que Él era el Cristo, que Él era Dios. Los demonios tenían una teología correcta. ¿Por qué Jesús no los dejaba hablar? Dice que porque sabían que Él era el Cristo. Pero ¿esto qué tiene que ver? Bueno, los demonios tienen una correcta idea de quién es Dios. Ellos conocen perfectamente quién es Jesús. Ellos sabían que Jesús era Dios, conocían la identidad de Jesús como hombre y como Dios al mismo tiempo. Ellos lo reconocieron al instante como el Hijo de Dios. Y sabían que la llegada del Hijo de Dios era un evento, un momento decisivo en la historia. Sin embargo, aunque ellos conocían esta información sobre Jesús, los demonios nunca se sometieron voluntariamente a su autoridad. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, ahí Santiago nos dice que, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Hermanos, los demonios también creen que Dios existe y que Jesús es el Hijo de Dios. Mucha gente, de la misma manera que los demonios, quizás tengan algún tipo de conocimiento sobre Dios, al igual que el conocimiento que los demonios tenían. Y hay personas que saben quién es Dios. Hay personas que saben quién es Jesús. Ellos saben que Jesús es el Mesías, pero aún así, sabiendo eso, no se someten con gozo al señorío de Jesús. Sin embargo, los demonios reconocen quién es Jesús y le obedecen, aun cuando ellos le odian. Pero lo hacen porque no tienen otra opción. Hay una diferencia aquí enorme entre creer que Jesús es Dios y creer que Jesús, siendo Dios, te salvó a ti. Y cuando tú reconoces que Jesús entregó su vida en la cruz y te resucitó, eso hace toda la diferencia en una persona. Quiero hacer énfasis en la última parte de este pasaje en Marcos, donde dice: y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y aquí esta palabra
conocían en el griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra conocía se encuentra en el tiempo pluscuamperfecto. Este tiempo es muy parecido al tiempo pasado y se utiliza para referirse a una acción pasada, pero se usa para enfatizar que una acción ocurrió antes que otra en el pasado. Por ejemplo, yo puedo decir ayer comí pollo. Esto está en pasado. O puedo enfatizar que lo hice antes de otra cosa si yo uso el pluscuamperfecto. Y diría algo como ayer había comido pollo antes del postre. Entonces, podemos decir que esta parte de nuestro pasaje podría traducirse mejor como no dejaba hablar a los demonios porque ya le habían conocido desde antes. El texto enfatiza que ya le conocían desde muchísimo tiempo antes, y porque no se refiere al endemoniado de la sinagoga de unos versos anterior, sino muchísimo tiempo antes, un tiempo mayor. La razón es que Jesús es Dios. Él ya había tenido interacción con aquellos entes espirituales. Pero aquí hay una pregunta importante, una pregunta que tengo que hacerte. ¿Conoces a Jesús como los demonios o le conoces íntimamente? Una de las razones por las que exponemos la palabra de Dios y estudiamos domingo a domingo la Escritura es precisamente para llegar a conocerle de una manera, de una forma exhaustiva, de una manera íntima, y no de una manera superficial como los demonios. Y aunque es muy importante conocer a Dios, es aún más importante ser conocido por Él. Porque una relación se construye con conocimiento mutuo, conocimiento de ambas partes. En Juan, en el libro de Juan, quiero que vayamos allí a un versículo donde Juan nos enseña precisamente esto. Juan 10, versículos 14 y versículo 15 nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Aquí está hablando Jesús y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, versículos 14 y 15. Preocupémonos entonces por ser conocidos por Dios. Es en una relación íntima con Dios, llevando una vida de obediencia y santidad, que nosotros vamos a poder conocerle y ser conocidos por Él. Y vamos a poder hacer lo que a Él le agrada para poder servirle y amarle y obedecerle como discípulos de Cristo. Y así vamos a poderle conocer cada día, cada vez más y más. Lamentablemente, esto requiere que primero reconozcamos que somos pecadores, que no obedecemos a Dios, ni nos sujetamos a su voluntad. En realidad, nuestro pecado nos impide acercarnos a Dios. Por eso necesitamos a Cristo. Él decidió hacerse hombre para morir por pecadores como tú y yo. Él vino a pagar nuestra deuda de pecado. Mi amigo, si hay algo que tú realmente necesitas hoy es acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero no solo para venir a Él para que te sane de alguna enfermedad, no para que arregle tu matrimonio solamente, no para resolver tus problemas familiares, económicos, sino para poder conocerle de verdad, de una manera íntima. Él está más interesado en que le conozcas y en conocerte y en darte una vida. Él es la vida. Tú necesitas que Jesús te salve de la esclavitud del pecado para que puedas disfrutar de una comunión con Él por la eternidad.
Y la buena noticia es que Él ya te salvó. Cristo nos salvó cuando Él entregó su vida por nosotros. Amigo, si tú quieres conocer a Dios, es necesario hacerlo a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino, no existe otro. Y si aún no estás en Cristo, debes saber que no es posible conocer a Dios de otra manera. No es posible conocer a Dios por ti mismo. Debes acudir a Jesús convencido de que eres un pecador que le necesita y poner tu confianza en Él, únicamente en Él. Jesús puso su vida por sus ovejas. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para quitar tus pecados y que puedas tener una relación con Dios. Así que, ¿qué esperas para pedirle que te conozca? Le puedes decir, soy un pecador, Dios, pero yo sé que quitaste todos mis pecados en la cruz y quiero conocerte más y quiero ser conocido por ti. Vamos a orar. Dios, en esta tarde queremos primeramente agradecerte por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a salvarnos. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos sana de nuestras enfermedades, quien nos sana de nuestra iniquidad. Y queremos pedirte, Dios, que tú sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, por todas tus bendiciones y por todos los beneficios que tú nos das, porque hemos acudido a ti, Señor. Te pedimos, pues, Señor, que sigas tratando con cada uno de nosotros y que podamos parecernos más a Cristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.